Hola, muy buenas noches a todos. Código Talento Competitivo les agradece su presencia en nuestro webinar del mes de abril, Comunicación No Violenta. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hay caras que ya nos han acompañado. Les agradezco muchísimo su presencia y quiero comentarles que este webinar está basado en un libro que a continuación les voy a mostrar, que fue escrito en el 2006 precisamente por el señor Marshall B. Rosenberg. Él es terapeuta, educador y aparte es negociador. Ha trabajado haciendo negociaciones en diferentes situaciones y lo que vamos a ver nosotros es un extracto muy pequeño de este libro. Les agradezco mucho su presencia, espero que les interese y si están interesados pueden comprarlo en Amazon, ya se los voy a comentar más adelante para que puedan disfrutar de él. Como les comentaba, les agradezco mucho su presencia y les recuerdo que a todas las personas que se reúnan con nosotros en este webinar les vamos a dar dos obsequios. A la persona que responda a la primera pregunta le vamos a regalar 2 sesiones virtuales de coaching y a la persona que responda a la segunda pregunta le vamos a regalar una evaluación de lateralidad cerebral y preferencias de pensamiento. Van a recibir una liga con la cual puedan responder la prueba. Y una vez que hayan respondido su prueba, hacemos una cita para que virtualmente yo les pueda dar la retroalimentación, aparte de que ustedes van a obtener un archivo en PDF con sus resultados para que los puedan conservar. Y como siempre, los requisitos son poder estar todo el webinar aquí presente, responder la pregunta y en el caso de las sesiones de coaching, estar de acuerdo en que sean virtuales. Como les comentaba, el webinar de esta ocasión se basa en el libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall B. Rosenberg. Este libro, si ustedes lo quieren en físico, lo pueden conseguir en inglés y en español. Y si lo quieren de manera virtual, solo lo pueden conseguir de forma electrónica, solo lo pueden conseguir en inglés. Ambas versiones, la versión en español y la versión en inglés, la pueden comprar en Amazon, directamente en Amazon Estados Unidos, o el libro en español lo pueden conseguir en Amazon España. Creo que llega un poquito más rápido que si lo piden en Amazon Estados Unidos, pero ahí lo pueden conseguir. Si alguna de las personas que nos acompaña está interesado, les puedo obsequiar un resumen que no hice yo. No me voy a adornar, es un resumen de una empresa que se dedica a hacer resúmenes de libros y les puedo obsequiar un resumen que es aproximadamente unas 12 páginas sobre el libro para que puedan revisar el resumen. La presentación de hoy trata de ver una panorámica general de lo que él dice, pero les puedo asegurar que es muchísimo, pero con mucho más interesante leerlo, porque obviamente por cuestiones de tiempo aquí está muy resumido. Les agradezco muchísimo su presencia y quisiera saber antes de empezar si tuvieran algún comentario o pregunta con respecto a lo que vamos a tratar el día de hoy, alguna intervención. Ya saben, pueden escribirme en el chat para decirme si tienen algún comentario antes de que iniciemos o levantar su manita. Ustedes tienen una herramienta de mano que se ve ahí. Si presionan la mano, yo les voy a poder abrir el micrófono para que puedan hablar. Si me quieren mandar alguna nota, lo pueden hacer a través del chat en este momento o en el momento en que ustedes deseen hacerlo sin ningún problema. Entonces, si no hay comentarios, me voy a ir a que veamos el temario para saber qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver qué es la comunicación no violenta, según el autor, como la denomina. ¿Qué es lo que debemos hacer para comunicarnos? ¿Qué nos sugiere él para comunicarnos? ¿Dónde nos indica que es importante poner nuestra atención cuando nos estamos comunicando? ¿Cuáles son los componentes de la comunicación no violenta? Quiero decirles que a nivel mundial, comunicación no violenta en español se abrevia como CNV. Entonces, cuando vean esta palabra aquí o en algún otro lugar, pueden saber que es comunicación no violenta y algunos tips importantes que no olvidemos a la hora que nos estamos
comunicando bajo esta metodología, que es una metodología de 4 pasos para mejorar nuestra comunicación. Podría yo decir que uno de los fundamentos del libro es cuando el autor nos dice que la comunicación debe ser una comunicación desde el corazón. Todo lo que nosotros comuniquemos hacia los demás, sobre todo cuando estamos en un diálogo y es preciso para nosotros transmitir nuestras ideas y que el otro comprenda lo que le estamos diciendo, todo debe de estar hecho desde el corazón. Él en su libro nos menciona que es muy importante que para que nosotros entremos en comunicación con una persona, antes de cualquier otra cosa, nosotros le reconozcamos desde el amor, desde la compasión. Compasión no vista desde un sentido peyorativo, sino desde el sentido de quien acepta, de quien acoge a la otra persona sin importar sus diferencias. Y nos dice que cuando nos comunicamos desde el corazón, podemos ser humanos aún en las condiciones más extremas que puedan existir. Esta metodología permite que las personas, por ejemplo, que están negociando en situaciones extremas como guerras, acuerdos entre países, etcétera, puedan hablar y negociar y llegar a acuerdos de una manera más sencilla. Él ha sido alguien que ha participado en diferentes acuerdos en Medio Oriente, por ejemplo, en Israel, él es judío y en algunos otros países, y precisamente ha probado que esta metodología funciona. Y cuando él habla de comunicarse desde el corazón, lo vamos a ver más adelante con precisión a qué se refiere, pero sí partimos del principio de que nuestra comunicación va enfocada hacia la persona y desde el aprecio y el respeto que como ser humano la persona que nos está escuchando nos merece. Rosenberg nos dice que para poder comunicarnos de forma efectiva es importante que hagamos un trabajo de observación personal y esta observación él la identifica tanto en la persona propia, o sea, en el interlocutor, en la persona que va a hablar, como en el receptor de la comunicación. Y él menciona en su libro que las personas tenemos motivaciones más profundas, intereses, sentimientos que muchas veces no mostramos de forma tan sencilla hacia todos los demás. Que por eso es importante que cuando nosotros estemos hablando, sea que nosotros vayamos a hablar, o sea que escuchemos a la persona que habla, nos fijemos en las necesidades que la persona está diciendo. Si yo voy a hablar, y ahorita lo vamos a ver adelante, es importante que yo vea cuáles son mis necesidades y si estoy escuchando al otro, cuáles son las necesidades reales del otro. No lo que yo me imagino, lo que supongo o lo que creo, sino lo que en la realidad es la necesidad básica de ese ser humano. Nos dice también que es importante observar conscientemente. Esto que también vamos a ver más adelante cómo es la observación, habla de que no nos quedemos únicamente con lo que nosotros suponemos y sobre todo a que observemos sin hacer un juicio previo, de forma que en automático descalifiquemos o consideremos adecuado algo sin haber observado todas las situaciones que están involucradas. Por ello es importante identificar con claridad todas las conductas, situaciones, todo lo que está alrededor que puede afectarnos a nosotros o a la otra persona. Nos habla que de entrada, cuando estamos comunicándonos con alguien, eliminemos juicios o diagnósticos. No se vale decir, esta persona es así porque se presentó de esta manera, viene de esta forma, se viste o prefiere tal color,
se sentó en X lugar, etcétera. En automático, él menciona que cuando nosotros hacemos un juicio o un diagnóstico, ¿qué diferencia hay entre el juicio y el diagnóstico? Bueno, muchas veces nosotros asumimos que conocemos mucho de las personas, del género humano en específico, y entonces decimos, bueno, es que esta persona como grita, lo que pasa es que tiene un problema de neurosis, porque se la pasa gritando todo el tiempo. Bueno, nosotros no somos médicos para poder determinar si la persona padece un problema de neurosis, por ejemplo. Si hacemos juicios, puede ser que yo considere que la persona es tonta o que lo que está diciendo no es adecuado para el evento o para el lugar en el que estamos hablando. Puede ser que yo juzgue a la persona como poco sensible, como una persona que es poco conocedora, o por el contrario, puedo hacer juicios muy positivos. Aquí estoy mencionando los negativos, pero puedo hacer juicios muy positivos. Yo puedo pensar que una persona es muy inteligente, puedo hacer un juicio y pensar que es una persona muy colaboradora, puedo hacer un juicio y pensar que es una persona que conoce mucho sobre determinado tema o tiene muy buenos contactos para lograr algo, y que cuando estemos ya en la conversación me dé cuenta que esto es mi percepción. Yo considero que es inteligente porque traía un maletín. Yo considero que es inteligente porque llegó y dijo tal cosa. Pero finalmente es mi juicio. No tengo hasta el momento forma de confirmar si esto es real o no. Y vamos a ver que a lo mejor tampoco es muy necesario que lo confirme. Lo vamos a poder ver más adelante. Y nos dice que es importante ser empáticos cuando estamos hablando y ser respetuosos. Puede ser que yo no tenga el mismo pensamiento que la otra persona, pero cuando soy empática puedo ponerme en el lugar del otro y escuchar desde sus necesidades, desde la situación que está viviendo, desde el tema que me está presentando y la realidad en la cual lo ve. Y entonces puede ser que yo me comunique de una manera diferente. Vamos a ver en los pasos que un punto fundamental de la comunicación no es solo lo que yo digo, ni lo que el otro me dice, sino la forma en la que enlazamos lo que los dos estamos diciendo. Y esto lo vamos a ver cuando veamos cuáles son los pasos para comunicarnos de forma no violenta. Estos 6 puntos son una base que continuamente tenemos que tener en nuestra mente para poder relacionarnos de forma no violenta. Escuchar la necesidad, observar lo que está sucediendo, lo que sentimos, lo que pensamos, no hacer juicios, identificar con claridad lo que nos molesta y lo que puede molestar a otro, ser empáticos y ser respetuosos. Estos puntos constantemente, aun cuando ya no regrese yo a esta diapositiva, vamos a estar regresando a ellos. Y es importante que nos demos cuenta que el autor, si bien en el libro hace hincapié en la importancia de que cada persona haga su propio análisis, o sea, se analice a sí misma, también es muy importante que cuando yo escucho a alguien hablar, lo haga bajo estos puntos, bajo la metodología de la comunicación no violenta, porque entonces voy a identificar que la persona me está diciendo cosas que yo no creía o no había entendido que la persona me estaba transmitiendo. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. Les recuerdo que si gustan me pueden escribir en el chat cualquier cosa o levantar su mano. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay 2 puntos fundamentales a los que hace referencia el doctor Rosenberg cuando se refiere a este modelo de comunicación no violenta. En algunos casos quizá nos puedan parecer un poco inocentes, si lo queremos ver de esta forma, pero cambian totalmente la forma en que percibimos las cosas. Generalmente nosotros estamos acostumbrados, en lo general,
por el esquema escolar en el que vivimos y por el tipo de sociedad en la que nos desenvolvemos, a ser muy competitivos, ya que en muchas ocasiones nuestras conversaciones sean más conversaciones que nos llevan a poder identificar quién tiene el poder o la razón. Si yo digo algo, yo espero que todos consideren que lo que yo estoy diciendo es cierto, que así es, que inclusive no me lo cuestionen y que todos digan, ay, sí, qué bien, qué interesante, qué conocedora esta persona del tema. Cuando estamos en la escuela se nos privilegia el responder bien, el ser los que tenemos el conocimiento, en muchos casos el ser los que respondamos primero antes que los demás, y esto nos lleva a identificar la comunicación como parte de una competencia. Gana el que impone la razón, gana el que demuestra que lo que está diciendo es la verdad y que además así como lo dice es como tiene que ser. Sin embargo, el doctor Rosenberg hace referencia a dos puntos importantísimos para él para comunicarnos, y dice que cuando nos vamos a comunicar nosotros debemos poner atención en dos detalles importantes. El primero es en el mutuo dar desde el corazón. No es lo que yo creo, considero y pienso y que es mi razón y mi verdad absoluta, ni es la del otro. Es como los dos desde el corazón podemos darnos uno al otro, aunque no nos conozcamos. Cuando habla desde el corazón no está hablando de una relación de noviazgo o de una relación de pareja. Habla desde la estima, desde el aprecio que puede tener un ser humano hacia otro ser humano por el simple hecho de que los dos son personas sin más interés y sin una situación amorosa de por medio. Simplemente el amor que como seres humanos nos merecemos unos a los otros, basado en el aprecio y en el respeto. Entonces, él nos menciona que cuando estamos hablando, nuestra atención, más que en el ganar, más que en el competir, más que en el demostrar quién tiene la razón, debe de estar en el dar desde el corazón, en lo que yo voy a dar y en lo que el otro va a dar y cómo vamos a poner lo que da uno y lo que da el otro. Cómo vamos a reunir esto que estamos dando para enriquecer la vida de ambas personas. No se trata, reitero, de quién tiene la razón. Se trata de cómo vamos a enriquecer la vida. No importa cuál sea el motivo de la conversación, no importa cuál sea el tema que estamos presentando a la otra persona. ¿Cómo vamos a hacer que esto nos haga ser mejores a todos? A mí y a la otra persona y a los que estuvieran involucrados en lo que estamos conversando. Nuevamente les pregunto si hubiese alguna duda o pregunta. Si no es así, voy a pasar a presentar los 4 puntos que componen el modelo de comunicación no violenta, pero antes de revisarlos me gustaría saber si hubiera algún comentario. Recuerden que pueden levantar su mano o escribir en el chat. Y si no hay ninguno, paso a la siguiente diapositiva. Ok. Los componentes de la comunicación no violenta se dividen en 2 bloques que son los que van a diferenciar las acciones que se realizan al momento de conversar. El primer bloque o el primer segmento se llama expresión honesta y el segundo segmento, que es mucho más pequeño, se llama recepción empática. Dentro de la expresión honesta están los 4 puntos fundamentales de la comunicación no violenta y el primero de ellos es observar. Y aquí él nos habla de observar sin juicio, simple y sencillamente observar lo que pasa. Pero al observar lo que pasa, no se trata nada más de que yo observe lo que está pasando y diga, lo que está pasando en este momento es que esta persona me está diciendo tal cosa, ya observé. No, sino que también observe qué es lo que está pasando en mí
con lo que estamos conversando. ¿Qué es lo que sucede en mí cuando la persona me dice lo que me está diciendo o cuando escucho lo que estoy escuchando del otro? No se trata de interpretar o de juzgar lo que el otro me dice, sino de que yo observe qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué es lo que está haciendo la otra persona y qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Estamos haciendo una exploración para quienes, aquí yo tengo, está Ceci con nosotros. Ceci es ingeniero. Cuando nosotros hacemos un análisis de la situación o cuando estamos en laboratorio, porque también tengo aquí a un ingeniero químico, tengo a Aranza, cuando nosotros estamos en laboratorio y estamos viendo analizando alguna situación, no lo estamos haciendo desde un punto objetivo. Sí, todavía no hacemos ningún análisis ni hacemos ningún juicio al respecto. Es simplemente ver lo que sucede. Pero en este caso, el ver lo que sucede no hace referencia solo a lo externo, sino también a lo que está sucediendo dentro de mí en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué lo siento? Si me estoy molestando o si estoy contento, si estoy feliz, en fin, todo lo que está pasando fuera y dentro de mí. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a través de esta observación, percibir lo que sentimos. O sea, ya sabemos qué es lo que está pasando y ya soy consciente de lo que está pasando también dentro de mí. Yo empiezo a sentir que me duele el estómago. Ok. Cuando habla de percibir lo que sentimos, se refiere a la emoción, no al aspecto físico. ¿Cómo me siento cuando la otra persona hace lo que hace? O sea, ya vimos qué es lo que hizo. Ahora, ¿cómo me siento yo? ¿Cuál es mi emoción? ¿Cuál es el sentimiento que se genera en este momento? Imaginen ustedes cualquier conversación en el libro. Habla, por ejemplo, de una mamá que llega y ve que su hijo dejó botada la ropa. Sí, a lo largo de la casa. Y entonces dice, bueno, ¿qué siente la mamá cuando ve que el hijo actúa de esa manera? Podemos poner cualquier ejemplo, si alguien quiere traer uno a la mesa, si no, imaginen cualquier situación, después de que identificamos lo que pasa, cómo nos sentimos. Y esto es importante porque después de que vemos lo que sentimos de forma automática, él nos remite a identificar ¿qué necesidad se relaciona con eso que estoy sintiendo? Puede ser mi necesidad de afecto, puede ser mi necesidad de reconocimiento, puede ser mi necesidad de ser perfecto, puede ser mi necesidad de cumplir con las expectativas de algo o de alguien, puede ser cualquier necesidad, vamos a enumerar las que ustedes gusten. Y generalmente, si la comunicación que estoy recibiendo, lo que la persona me está diciendo, es algo que a mí me incomoda, él me dice, hay una necesidad insatisfecha. El enojo muestra una necesidad insatisfecha. Y en el ejemplo de la mamá con el niño, que deja todas las cosas tiradas en el cuarto, él hace referencia a que la necesidad de la mamá es la necesidad de tener todo en orden para ahorrar tiempo. Y que en el momento en el cual el niño va dejando su ropa regada por toda la casa hasta que llega a su cuarto, esa necesidad de orden se ve insatisfecha. Pero podemos hacer obviamente una introspección para ver cuáles son mis necesidades que no están satisfechas. Cuando me habla una amiga o un amigo, cuando para las personas que están aquí que tienen hijos, cuando me habla mi hijo, cuando me habla mi pareja, cuando me habla el maestro, cuando me habla el jefe, cuando me habla alguien que depende de mí, puede ser una persona que trabaja conmigo, puede ser alguien que está en un equipo de trabajo, aunque no dependa directamente de mí.
¿Qué necesidad es la que está surgiendo en este momento cuando la persona me habla y me presenta X situación y yo me siento molesto, enojado, inconforme, poco agradecido con lo que está pasando, más bien incómodo, molesto, no es algo que me haga sentir bien? ¿Cuál es la necesidad que no tengo satisfecha en este momento? Y después de que identifico estos 3 puntos, hago un barrido de la situación, percibo lo que estoy sintiendo y lo que siente el otro, e identifico mi necesidad no satisfecha. Una vez que hago esto, viene algo que demuestra la parte en la cual yo soy responsable de lo que estoy sintiendo. Y es cuando pido. Yo pido específicamente lo que quiero que el otro haga en este momento para que se pueda enriquecer la vida de los dos. El autor nos dice que la petición tiene que ser clara y positiva. Yo uno adicionalmente estas 2 características de clara y positiva, el que sea en tiempo presente. En muchas ocasiones en las discusiones traemos a colación lo que ha pasado en los años anteriores, en los meses, en las ocasiones pasadas. Es que tú nunca haces caso de lo que te decimos. Es que lo que pasa es que eres una persona que se enoja de todo y cuando te decimos algo explotas. Pero no le estoy pidiendo a la persona nada. Primero falto al primer punto, que es no interpretar o juzgar. Si juzgo, pues en automático le impido a la persona que cambie, porque ya le estoy asignando una etiqueta. Sí, puede ser positiva o negativa, sí, pero en el momento que yo juzgo, le asigno una característica en particular. Es como si le pegara yo efectivamente una etiquetita, un post-it o algo que no se pudiera quitar, o como las etiquetas que ponen en los inventarios del mobiliario de las empresas, que no puede quitarse de ahí. Entonces, si empiezo por juzgar que el otro es de cierta manera, según yo lo percibo, y luego aparte, en lugar de pedirle en específico algo para este momento, le hago el recuento de todas las veces que ha hecho lo que a mí me molesta, la persona no va a responder a lo que yo le estoy diciendo. Por el contrario, la persona se va a sentir agredida. Agredida primero por el juicio que estoy haciendo de ella. Eres una persona que de todo se molesta. O ya en automático le etiqueteo, o sea, es enojón, pase lo que pase. Pero adicionalmente, pues estoy harta de que te enojas de todo. Ayer te enojaste por esto, antier te enojaste por aquello, hace un mes te enojaste. Uy, Dios. Entonces, ¿en qué momento le estoy pidiendo a la persona que cambie? En ninguno. Lo que estoy haciendo simplemente es sacar todo lo que yo siento o lo que pienso, pero en ningún momento le doy la posibilidad a la persona que haga algo. Aquí, en esta metodología, nos dice el autor, bueno, después de que tengo ya la percepción de todo lo que pasa y que me examino a mí mismo, ahora voy a pedir qué es lo que necesito. Yo te pido que la próxima vez que suceda esto, hables conmigo antes. Sí, te pido en el hoy, no me voy al histórico. En el ejemplo que ponía Rosenberg en el libro decía, bueno, la mamá le puede pedir al hijo y decirle, ¿qué necesitas para recoger tu ropa en este momento y dejarla dentro de tu cuarto? Y posteriormente puedo hacer la petición de qué necesitas o cómo podemos hacer que todas las veces coloques la ropa en el cuarto. Este pedir, como nos señala, tiene que ser claro y positivo. Claro en el sentido de que no quede duda de lo que yo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo, en el ejemplo, que se recojan las cosas que están fuera del cuarto, que es el ejemplo que él nos pone en el libro, pero además es positiva en el sentido de que no estoy haciendo juicio, pero además no estoy presuponiendo que la persona no lo va a hacer. ¿Sí?
sino que en automático cuando yo hago mi petición la hago desde el pensar que la persona está en posibilidad de realizarla. Es muy diferente que lo quiera hacer o no, pero la persona está en posibilidad de realizar lo que yo le estoy pidiendo. Y para esta petición, yo voy a partir de explicarle a la persona los 3 puntos anteriores. Voy a tomar el mismo ejemplo del libro. En este momento estoy viendo que tu ropa está regada por toda la casa. Yo cuando veo tu ropa tirada en el suelo me siento molesta porque necesito que haya orden en la casa para que podamos realizar todas las actividades de forma ágil y no perdamos tiempo. Por lo tanto, te pido que recojas tu ropa y la coloques en el cuarto. En este momento nosotros estamos recogiendo lo que hicimos en los 3 pasos anteriores. Le digo que vi que la ropa está fuera del cuarto, está a lo largo de la casa, puedo ser más específico y decir en la sala, en el comedor, en el pasillo. Le estoy diciendo lo que vi. Le digo lo que siento, me siento molesta cuando eso pasa, enojada. Le digo por qué, porque necesito que haya orden para que entonces todas las cosas que en la casa hay que hacer se puedan realizar de una manera más fácil y le pido que haga algo específico y en el hoy. De esta manera, el otro puede identificar no solo qué es lo que quiero de forma arbitraria, quiero que hagas esto y que lo hagas ahorita, porque si no lo haces ahorita vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Le estoy haciendo una relatoría, digámoslo así, un mini relato de qué es lo que veo, cómo me siento, qué necesito y qué le pido. Puede ser que la persona vea otra cosa, sienta otra cosa y necesite otra cosa y así me lo diga, pero acaba de identificar, porque yo se lo estoy haciendo saber, desde dónde me estoy moviendo y qué es lo que necesito yo para que las cosas estén bien. Es importante que nos demos cuenta que si ahorita nosotros salimos y le decimos a una persona, mira, a ver, yo observo esto y siento esto y necesito esto, pues la primera vez la persona se nos va a quedar viendo como, ¿qué le pasó? No es la manera normal o tradicional en la que generalmente las personas nos expresamos. Por lo tanto, también es importante el darle espacio a la persona para que comprenda qué es lo que está sucediendo y además, posiblemente, cuando yo le diga todo esto a la persona, de todas maneras, las primeras veces reaccione de manera agresiva, porque en automático, cuando todos escuchamos que alguien nos hace estos señalamientos, no pensamos qué es lo que nos está diciendo, sino que de forma automática nosotros reaccionamos ante nuestros juicios, ante lo que nosotros creemos que es. Entonces, te acercas a pedirme algo y me dices todo esto, mira, quítale el choro, ¿qué es lo que quieres? Y no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo. Oye, pero ¿me oíste? No, no te oí. Es importante cuando vamos a establecer este esquema de comunicación, sobre todo con personas cercanas, que hablemos con ellas y les preguntemos cuál es la forma en la cual la persona puede comprender de mejor manera lo que decimos. Explicarle de alguna forma, mira, lo que pasa es que yo estoy viendo esto, me estoy sintiendo tal cosa, pero cuando te lo estoy diciendo, no quiero que se perciba como una crítica hacia ti, lo que te estoy diciendo es lo que yo estoy viendo y percibiendo, por eso es importante que no haya juicios, no estoy diciéndote si tú eres o no culpable o si tú haces esto de tal forma siempre en todas las ocasiones, pero me gustaría saber de qué manera podría yo decirte lo mismo sin que lo consideres un juicio, sin que lo consideres una crítica.
A lo largo de practicarlo nosotros, de hablar así, y a lo largo de ser conscientes a las personas más cercanas a nosotros de este esquema, el otro empieza a respondernos de la misma manera, ¿sí? Ah, a ver, entonces, si tú ves esto, sientes esto y necesitas esto, pues entonces yo te voy a contestar igual. Pues yo veo esto, siento esto, necesito esto y pues yo necesito pedirte esto. Obviamente que es un proceso que se lleva tiempo para que la persona, por principio de cuentas nosotros que lo estamos viendo, lo podamos practicar hasta que lo hagamos de manera totalmente natural. Y en la realidad lo hagamos partiendo desde el corazón y desde el dar y desde el buscar el enriquecimiento de la vida de las personas, la mía y la de los otros, etcétera. Pero una vez que lo logramos y que ya lo hacemos naturalmente, el autor nos dice que el resto de las personas poco a poco van asumiendo esta nueva manera de comunicarse porque nosotros la estamos realizando de manera constante. Ahora, ¿qué sucede una vez que hemos seguido estos 4 pasos y que ya hicimos nuestra petición? Bueno, pues lo que va a suceder con la persona, que puede ser diferente si es la primera vez o ya ha trabajado con nosotros este tipo de comunicación, bueno, pues lo que vamos a recibir es una respuesta. Y puede ser que esta respuesta sea, voy a calificarla así, en un sentido positivo, es decir, satisfaciendo la petición que nosotros hicimos, o puede ser que esa respuesta no satisfaga en poco o en mucho lo que hemos pedido. Y vamos a regresar entonces a una nueva situación, porque cuando la persona responda, me va a dar su observación, su sentir, su necesidad y vamos a volver a empezar en el punto 1 otra vez. Voy a observar lo que la persona me dice, lo que hace, lo que siento, lo que necesito y haré una nueva petición. Y así estaríamos en este ciclo continuo, percibiendo lo que sucede y respondiendo ante lo que está pasando y haciendo una petición sobre las cosas que estamos viendo. A continuación voy a ver con más detalle cada uno de los puntos. En el observar, el autor nos dice que siempre que yo juzgo, me coloco en una posición superior o de autoridad con relación a otra persona. Esto hace obviamente que la persona se sienta incómoda porque si yo estoy haciendo juicio de ella, quiere decir que entonces yo tengo mucho más conocimientos y tengo además elementos de juicio suficientes para poder decir que la persona es de cierta manera o hace las cosas de cierta forma. Entonces, eso genera siempre el que el otro se sienta de alguna manera agredido. Por lo tanto, el autor nos dice, omitan el juicio. No quiere decir que no podemos hacer evaluaciones porque a lo largo de la vida el ser humano funciona haciendo evaluaciones de las cosas para poder tomar decisiones. Entonces no quiere decir que en automático nuestro cerebro va a dejar de hacer juicios y va a dejar de juzgar todo lo que existe en el mundo. Pero voy a ser consciente cuando estoy observando de qué cosa es mi juicio o mi creencia y qué cosa es realmente lo que está sucediendo. Una cosa es que yo piense que mi compañero siempre hace lo mismo para fregar y otra cosa es que yo me dé cuenta de qué es lo que en la realidad está pasando. A veces sucede mucho, y aquí voy a poner una vivencia personal. Me tocó en alguna ocasión, en un ámbito que no tiene que ver con el coaching, relacionarme con un niño que era particularmente inquieto. Yo tenía que darle clases a este niño y entonces era una criatura, pero con una inquietud impresionante. No se podía estar quieto. Lo lógico es que el juicio de una persona mayor, el niño tendría 8 años y yo debo haber rondado los 25, obviamente era yo mayor que el niño, el juicio natural es, este niño es muy inquieto, este niño está mal educado, este niño no sabe cómo comportarse, nadie le ha dicho qué es lo que tiene que hacer y soltamos toda una serie de juicios a favor o en contra del niño.
Toca una oportunidad en la cual converso con el niño. Él traía un juguete en la mano y converso con el niño sobre el juguete, y entonces el niño me dice, bueno, es que este juguete es un juguete que yo quiero mucho porque es un juguete que mi papá me regaló, y mi papá precisamente me lo dio antes de abandonar a mi mamá y de dejarnos a los dos. Entonces, es lo único que conservo de mi papá, es lo único que tengo de él y es lo único que me lo recuerda, y no sé si algún día lo voy a volver a ver. Cuando uno es consciente de esta situación, entonces mis juicios sobre si el niño era educado o no era educado, si le habían enseñado a comportarse en una clase o no le habían enseñado, etcétera, se desvanecen totalmente, porque la situación que el niño está viviendo es algo totalmente diferente, y sin duda su inquietud proviene de otro lugar distinto que no es para nada la mucha o poca educación que pudiera tener. Entonces, cuando nosotros juzgamos y hacemos una evaluación desde donde nosotros creemos que son las cosas, en automático la persona se siente desplazada y agredida. Otro punto importante cuando observamos es que el otro no está haciendo las cosas para que yo me enoje, ¿sí? Porque en muchas ocasiones cuando hablamos con la gente le decimos, es que tú me haces enojar, es que tú me desesperas, es que tú me haces sentir mal. Pues no, la persona no me hace. Yo me siento mal o bien, me siento contenta o enojada, me siento feliz, aceptada o ignorada, pero así es como yo me siento y yo soy responsable de eso que estoy sintiendo. Lo percibo porque veo la realidad de una manera, y mi sentir cuando veo esa realidad se genera de cierta forma, ¿sí? Pero no quiere decir que el otro esté haciendo nada, porque nadie, por más cosas que hiciera, nadie va a poder generar una emoción si yo no quiero que esa emoción se genere, si yo no respondo ante lo que está pasando. Entonces, ¿quién es responsable de la emoción y de la reacción ante lo que sucede? Únicamente yo. Omitamos de la conversación la culpabilidad que le cargamos a los otros. Tú me haces sentir de cierta manera, tú tienes la culpa porque tú me haces a mí esto. Cuando yo hago que los demás sean culpables, de alguna manera yo tengo poder sobre ellos, porque yo le marco que su comportamiento, regresemos al juicio, su comportamiento me genera a mí cierta situación. De esto que estoy leyendo, ejerzo mi poder sobre el otro cuando lo hablo culpable, es tal cual el autor lo menciona. Otros autores dirán que yo le doy el poder a la persona cuando reacciono de cierta forma a lo que me dice o a lo que hace. Es importante cuando observo ser compasivo conmigo mismo y con los demás, porque sucede que en muchas ocasiones el juicio más importante y más grande lo hacemos sobre nosotros. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no haría esto, es que yo empiezo a hacerme una serie de juicios sobre mi capacidad, sobre mis conocimientos, sobre las posibilidades de lo que puedo o no realizar, y yo empiezo a identificarme como una persona no capaz para determinadas cosas. Entonces, es importante que visualice que sea yo compasivo conmigo y con la otra persona. Por eso cuando observo, observo sin juicio, ni me enjuicio a mí ni enjuicio al otro. Y no actuar a partir de la culpa, sea la culpa del otro porque me hace enojar, o sea la culpa mía. En el ejemplo de la mamá con el niño, ay, no le voy a decir que recoja la ropa, porque entonces si yo le pido que recoja la ropa, lo voy a traumar, porque los niños deben actuar libremente, porque alguien dijo que debe de ser de tal manera, y entonces yo me siento culpable
por lo que está sucediendo o por lo que en determinado momento yo podría pedir que pasara. Entonces, no es actuar a partir de la culpa mía o la culpa del otro, ¿sí? Vamos a quitar el juicio, vamos a ser responsables de lo que sentimos y vamos a ser compasivos con nosotros y los demás. Vamos a hacer la culpa a un lado y a partir de ahí vamos a observar. Cuando hablamos de percibir lo que sentimos, es importante que separemos el juicio de la emoción. Una cosa es que yo considere que sea correcto o incorrecto y la otra es la emoción que a mí me genera. Puede ser incorrecto, pero que yo me sienta muy feliz, o puede ser muy correcto y que yo me sienta muy mal. El juicio no tiene que ver con la emoción o no debe de relacionarse directamente con la emoción. ¿Qué es realmente lo que yo estoy sintiendo en este momento con lo que pasa? No si el señor o la señora, la señorita son de cierta forma. ¿Qué es lo que yo siento? El autor nos dice que los sentimientos nos van a indicar qué tan satisfechas están nuestras necesidades. Y él dice que cuando yo me siento contento o mis sentimientos y emociones se relacionan con la alegría, con el bienestar, es porque mis necesidades están satisfechas. Pero cuando yo tengo emociones o sentimientos poco agradables o que están relacionados con el dolor, puede ser dolor, ira, enojo, tristeza, es cuando mis necesidades más profundas no están satisfechas. Por eso es importante saber qué estamos sintiendo, ya que el punto que sigue es precisamente identificar cuál es nuestra necesidad que nos está satisfaciendo. Entonces, no juicio, no es que sea correcto o incorrecto, es tal cual. Cuando la persona hace esto, me siento así. Cuando el niño tira la ropa por toda la casa, la mamá se siente desesperada, angustiada, enojada. Ponerle nombre al sentimiento y no decir, es que lo que pasa es que el niño es así. ¿Cómo me siento yo? Una vez que hemos visto esto, nos vamos a ir a identificar cuál es la necesidad. El autor siempre nos pide que veamos los dos lados, el personal y el del otro. Si recuerdan la figura del iceberg, nos decía que verificáramos los 6 puntos conmigo y con la otra persona. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál es la necesidad tuya y cuál es la necesidad del otro? ¿Cuál es la necesidad que no está satisfecha cuando se sucede esta situación o cuando dicen esto? Y entonces aquí yo identifico y puedo decir, bueno, mira, lo ponemos en el ejemplo, es la necesidad de orden de la mamá. En mi caso puede ser la necesidad de aceptación o puede ser la necesidad de cumplir con una expectativa de responsabilidad o es la necesidad de contar a tiempo con ciertas cosas que se requieren, etcétera. ¿Cuál es la necesidad que nos está satisfaciendo? Ahora, ¿esa necesidad está derivada de un juicio? Si está derivada de un juicio, es importante revisarla, porque podría ser que el juicio ya no fuera un juicio que en este momento a nosotros nos está siendo útil. Y entonces a lo mejor al quitar el juicio en automático, nuestra necesidad podría verse desde otra perspectiva. El autor nos señala que cuando yo desde la empatía y el respeto comparto mi necesidad con el otro y la persona conoce esa necesidad, es más fácil que la persona esté dispuesta a hacer algo y de esta manera que mi necesidad sea satisfecha. Si yo nunca le digo, y esto la mayor parte de los que estamos ahorita aquí en el webinar somos mujeres, esto hay chistes incluso que hablan al respecto de que las mujeres siempre le decimos al hombre, es que no sabes lo que me pasa, pues no, pues deberías saberlo, o cómo es que no te das cuenta, porque pareciera que, y esto sé que es un cliché, es un chiste, pareciera que las personas
por el simple hecho de conocernos, saben qué es lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Sin embargo, asumir que el otro entiende de la misma manera lo que yo veo, genera un riesgo porque la otra persona no necesariamente lo ve de la misma forma. Sin embargo, cuando yo le comparto mi necesidad, cuando la pongo desde el corazón y la presento, el otro puede darse cuenta de qué es lo que está sucediendo y puede tener la posibilidad de decir, bueno, tal cual lo que me pides no lo puedo hacer, pero puedo hacer esto y dime si eso satisface la necesidad que es necesario cubrir o no. Entonces, es importante que podamos percibir claramente esta necesidad para poder presentarla de esta manera ante los otros. Si pensamos en una negociación, por ejemplo, ya no a nivel personal, sino a nivel de equipo de trabajo, ¿cuáles son las necesidades del equipo, de la empresa, del grupo, para poder conseguir algo? Si estamos negociando en este momento, ¿cuáles son las necesidades que se tienen que cumplir? Que no es la necesidad de que me den el bono, o no es la necesidad de que me den el premio, o no es la necesidad de que vean que yo soy muy capaz, o no es la necesidad de que vean que sí logramos el objetivo. ¿Cuál es la necesidad real por la cual estamos trabajando en esto, por la cual estamos negociando esto, o por la cual queremos llegar a cierto punto? Recordemos que esta metodología nos sirve para negociaciones personales o negociaciones en las empresas. Cuando el autor hace referencia al pedir, nos dice que expresemos de forma clara lo que queremos y lo que no queremos, pero que nos enfoquemos básicamente en expresar lo que queremos, ¿sí? Cuando nosotros en el mensaje mezclamos las dos cosas, la persona no sabe de qué se trata. Yo quiero que recojas la ropa porque no quiero que la vuelvas a dejar tirada. Puede ser que nosotros estemos pensando que esto refuerza el mensaje, pero en la realidad confunde a las personas. Entonces, ¿qué es claramente, específicamente lo que quieres? Yo quiero, regreso al ejemplo, que el niño recoja la ropa. Eso es lo que quiero, ¿sí? No se trata en este momento de pensar en que la persona va a cambiar lo que siente, lo que piensa, que va a ser una persona diferente porque yo le pida que haga algo. Nos estamos refiriendo a comportamientos concretos o a negociaciones en temas específicos. Si en este caso, por ejemplo, estuviéramos hablando de personas, por ejemplo, de diferentes religiones, no porque pidamos que se llegue a un acuerdo en automático, eso quiere decir que las personas van a cambiar de religión, van a dejar de pensar en lo que piensan o de creer en lo que están creyendo. Podemos llegar a acuerdos y eso no significa que vamos a cambiar nuestros principios o nuestros valores. Podemos llegar a acuerdos porque identificamos cuál es la necesidad y estamos yendo a una negociación que va más por el bien común y cómo enriquecemos la vida de todos. No nos estamos yendo a una conversación en la cual queremos nosotros conseguir únicamente un deseo egoísta o algo que nosotros en lo particular deseamos. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición dentro de este modelo, estamos ciertos de que no vamos a cambiar a la persona. Lo que queremos es que la persona tome un comportamiento específico y ejecute ese comportamiento conforme a lo que nosotros le estamos pidiendo. Es importante que lo que pedimos sea claro, concreto, en el presente, en el hoy, y enfocado a la forma en que se va a enriquecer mi vida y la vida de las personas que están involucradas en esta negociación. Aquí traería yo a colación algo que generalmente escuchamos mucho en el ámbito de la administración, que es el ganar-ganar. Las negociaciones están enfocadas en el ganar-ganar. Bueno, aquí el autor no hace referencia al ganar-ganar, pero sí nos dice, lo que pidamos
no está basado simple y sencillamente en lo que yo quiero, sino en lo que nos puede enriquecer a todos, en lo que beneficia a todos los que están participando en esta negociación. Entonces, es importante que sea claro, concreta la petición, que esté enfocada al enriquecimiento de la vida de todos los que estén participando, y les reitero que esté en tiempo presente. No es hacer referencia a todo lo que vivimos antes, sino a lo que queremos que la persona haga en el día de hoy. De hecho, y más adelante lo voy a comentar, el autor habla del lenguaje estático. Dice que el lenguaje estático es cuando nosotros en automático le cargamos a la persona una acción que ha hecho siempre, o que nosotros identificamos que ha hecho siempre, y se la ponemos como un juicio. Tú eres flojo. Eso es un lenguaje estático porque no permite que la persona se pueda mover de donde está. Lo etiquetamos, como comentábamos antes, y le impedimos que se mueva de esa imagen que es la que nosotros le estamos reflejando a la persona. Después del pedir, vamos a ver cómo recibimos la respuesta. Y el autor nos dice que es importante que estemos abiertos a recibir lo que el otro nos va a decir. No sabemos qué va a contestar. De entrada, una vez que hagamos la petición, la persona puede contestar que no está de acuerdo, o que no es eso lo que está dispuesto a realizar, y nosotros debemos estar dispuestos a escuchar qué es lo que la persona nos dice, ¿sí? Con total apertura de recibir su mensaje para poder reiniciar este proceso si es necesario y volver a observar. ¿Por qué dice que no? ¿Qué observo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo me siento yo cuando la persona dice que no? Y volvemos otra vez a observar de forma genérica, identificar los sentimientos, las necesidades, hacer una petición, y esto lo haríamos tantas veces como fuera necesario hasta que llegáramos a un punto en común en el cual las dos personas están de acuerdo. Y este método se basa no solo en que yo pida o en que yo solicite algo de forma clara, sino que las dos personas o todos los que están participando en la negociación sean sensibles a lo que está sucediendo, a lo que está pasando en este momento. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda o pregunta al respecto. Si no, pasaría yo a unos puntos importantes que el autor nos indica, pero sí me gustaría saber si hay algo que ustedes quisieran comentar o alguna experiencia en la cual ustedes piensen que esta metodología les puede ser útil. Recuerden que pueden levantar su mano o escribir en el chat si lo desean. Ok, el autor nos menciona que no dejemos de lado estos aspectos. El primero es no separar la observación, separar la observación de la evaluación. Es decir, no puedo ver desde mis juicios. Tengo que hacer a un lado mis juicios y observar de la manera más diáfana que sea posible qué es lo que está pasando. Enfocarme en el momento y en el contexto actual, no traer la historia. La historia puede lastimar la negociación, sobre todo porque puede traer juicios implícitos dentro de esa historia. Entonces, observar el momento y la situación actual. Toda exigencia o crítica va a evitar que haya una conexión empática. Es muy común que nosotros expresemos a veces, por ejemplo, apodos en un lenguaje coloquial hacia las personas, o que estemos acostumbrados por la manera en que nos movemos en el círculo donde estamos a hacer exigencias o críticas específicas o hacer juicios en particular. Ejemplo, en las empresas, las personas que no cumplen los objetivos son personas poco motivadas. Las personas que no cumplen los objetivos son personas
que tienen poco interés en el trabajo. Cuando hacemos exigencias o críticas, las personas que están etiquetadas no van a establecer una conexión empática con nosotros. Primero porque se sienten calificados sin ser tomados en cuenta, sino calificados de forma externa. Alguien, un ente, es quien tiene la capacidad de discernir de qué forma los va a calificar. Y por otro lado, cuando nosotros establecemos este tipo de calificaciones, hacemos que las personas consideren que lo que pueden aportar no tiene valor para la negociación. Entonces, eliminar las exigencias, las críticas o los juicios. Siempre que agredimos o criticamos, y esto puede ser dentro de una conversación de mil maneras, algunas son verbales y otras son físicas, podemos golpear en el escritorio, podemos subir la voz, podemos levantarnos del asiento, etcétera. Siempre que hay agresión o crítica, en automático se cierra la puerta para la conversación y para negociar. Entonces, es importante que tratemos de enfriar las emociones. Me puede estar molestando mucho lo que pasa, pero cuando hay agresión, la negociación se cierra. Para esto, el autor nos dice que los sentimientos y las emociones que están relacionadas con el dolor, que como mencionaba yo antes, no son solo dolor, sino es enojo, tristeza, desilusión, molestia, etcétera, pueden expresarse de forma tranquila cuando identificamos que es algo que yo siento porque yo lo estoy percibiendo así y no porque la persona quiere que yo me enoje. La persona no está haciendo algo a propósito para, a ver, enójate, ahorita te vas a enojar, sino que es una reacción que yo tengo hacia determinada situación y es importante que veamos si este enojo deriva de mis juicios, de mis creencias o de una necesidad no satisfecha. Recordemos que las necesidades no satisfechas nos llevan a emociones dolorosas. El autor menciona que hay algunas palabras que cuando las usamos no son precisamente adecuadas dentro de la conversación y no por etiqueta. Él habla de que siempre que nosotros nos normamos por el debería genera enojo en mí y en la otra persona, porque mi debería no necesariamente es el debería del otro, y mi debería está asentado en mi juicio de lo que es el deber ser. Y la otra persona puede tener un juicio o una idea totalmente diferentes del deber ser. Ubiquemos culturas diferentes, simplemente dentro de las empresas, áreas distintas. El área legal considera un debería muy diferente que el área de mercadotecnia, por ejemplo. Entonces, debería generalmente va a generar enojo, porque yo pienso que el deber ser es de una manera y cuando el otro no cumple ese deber ser, en automático hay una necesidad insatisfecha, proveniente de ¿qué? De un juicio. También nos dice que las palabras como correcto o incorrecto, bueno o malo, normal o anormal, competente e incompetente, que son juicios muy absolutos, van a generar problemas de violencia. Pueden ser violencia en el sentido de enojo, no necesariamente de golpes, porque generan un juicio hacia las personas y además lo correcto o lo incorrecto puede depender de una serie de situaciones. Algo que es correcto bajo un criterio no necesariamente es correcto en otro. Quien menciona qué es lo correcto o lo incorrecto se vuelve una autoridad, la autoridad dentro de la empresa, la autoridad en la casa, etcétera. Y todo gira alrededor de estas palabras, lo que en determinado momento, como son absolutas, genera enojo en las personas. ¿Por qué? Porque arman marcos de referencia totalmente estrictos y que no pueden cambiar ni adaptarse dependiendo de las situaciones en las que estamos. Precisamente aquí menciona el autor lo que les decía del lenguaje estático, que cuando nosotros a una persona le asignamos un juicio, la persona
pareciera que así se va a quedar toda la vida. Es como si le hubiéramos dicho que tiene un lunar y no se le va a quitar. Este juicio, a mis ojos, hace que la persona siempre sea de la misma manera. Y cuando nosotros repetimos este juicio constantemente hacia alguien, la persona asume que efectivamente así es, porque así es como los demás la están viendo. Por otro lado, colocar defectos en el otro es un reflejo de mis necesidades no satisfechas, conforme al autor, y él nos explica que generalmente el enojo me lleva a establecer juicios a los demás. Estos juicios son los defectos que yo le pongo. Es enojón, es desagradecido, es una persona que discute todo el tiempo, es alguien intransigente. Entonces, en automático yo le estoy asignando estas palabras y eso puede hablar de una necesidad no satisfecha en mí. Y es muy importante que a lo largo de toda nuestra vida y en específico de este proceso en el que estamos trabajando, que es la comunicación no violenta, conecte mis necesidades y mis sentimientos reales. Porque en ocasiones nosotros creemos que sentimos o pensamos de cierta manera, porque es más cómodo quedarnos en ese espacio que analizar realmente por qué estamos sintiendo algo, para comprenderlo y en algún momento para modificarlo. Mientras yo no vaya a la profundidad, a ese espacio donde el iceberg está, mientras yo no llegue ahí y vea qué es lo que está sucediendo, puedo quedarme en una negociación muy superficial y además ver a las personas desde esa superficialidad. Estos son los puntos básicos de los cuales nos habla el autor con referencia a la comunicación no violenta. Como les decía al iniciar el webinar, el libro es mucho más rico. Habla, por ejemplo, de que cuando nosotros conversamos, podemos tener dos tipos de conversación. Podemos hablar como chacales, y él hace referencia a que el chacal es una imagen de un animal que está enojado, que es agresivo. Y por otro lado, podemos hablar como jirafas, que la jirafa tiene un corazón muy grande, es alguien que escucha con atención, que mira porque tiene una capacidad de observación muy amplia, todo lo que está pasando antes de poder hacer algo. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de ver el libro, les aseguro que es muy interesante. Lo que yo presenté el día de hoy en este webinar es simplemente un extracto en específico de cuál es el proceso para tener una comunicación no violenta. Este proceso de 4 pasos puede aplicarse en diferentes situaciones, no solo las personales, sino en la escuela, en el trabajo, en cualquier actividad en la cual nosotros tengamos la necesidad de conversar con otros y llegar a acuerdos con otras personas. Este esquema nos ayuda a poder llegar a acuerdos de manera más fácil, de una forma menos dolorosa para todos y que lleva además a un mayor compromiso. Hasta aquí llego con este tema. Me gustaría escuchar sus comentarios, si es que quisieran compartir algo en esta sesión. Y como les comenté, aquellos que estén interesados en el resumen del libro, que es un resumen muy breve también, pero aquellos que estén interesados en el resumen, les agradecería que me pongan en el chat su correo o que me señalen, porque tengo el correo por sus inscripciones, que me señalen que están interesados para que les pueda yo hacer llegar el resumen vía PDF para que lo tengan. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, quejas, sugerencias. ¿Alguna participación? A ver, Ceci, dame un segundo, te doy el micrófono, Ceci. Listo, Ceci, ya tienes tu micrófono abierto. Sí, Ceci. Ceci, se oye mucho ruido.
¿Podrías mejor escribirnos algo en el chat? Porque ya habilité tu micrófono, pero se oye mucho ruido. Si pudieras escribirnos algo, Ceci. Ok, bueno. Mientras Ceci nos escribe alguna cosa, bueno, nuevamente les reitero, si tienen alguna duda o pregunta, se las agradecería. Si no, por mi parte, el día de hoy terminamos con este webinar. Tenemos, como siempre, los obsequios. Que son las 2 sesiones virtuales de coaching y la evaluación de lateralidad cerebral y preferencias de pensamiento. Entonces les voy a pedir, por favor, quienes deseen participar, recuerden que hay que permanecer todo el webinar completo y responder a las 2 preguntas. A ver, Ceci, a ver, antes. Ok, gracias, Ceci. Nos pone que muchas gracias y que todo fue muy claro y específico. Sí, esta vez fue bien específico, lo juro que fue muy, muy específico, pero es muy interesante. Si tienen la posibilidad de leer el libro, es muy interesante. Se los recomiendo en verdad. Entonces, bueno, si están listos para las preguntas, por favor, les recuerdo. Gracias. Gracias, Ceci. Sí, a veces yo sé que soy medio rollera. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos las preguntas. Preparen lápiz y papel. Y voy con la primera. Por 2 sesiones virtuales de coaching, les pido que me digan a través del chat cuáles son los 2 puntos en los cuales el autor nos dice que debemos poner nuestra atención a la hora de comunicarnos. Entonces les pido por favor que escriban en el chat cuáles son los 2 puntos a los cuales el autor nos dice que le pongamos atención cuando debemos comunicarnos. Ok, a ver, aquí ya me están apuntando. Ok, a ver, Luis. Luis nos dice que los 2 puntos son hablar desde el corazón. Ajá. Y, a ver, sigue escribiendo. Vamos a ver el otro. Y nos pone que el otro es enriquecer la vida de las personas. Ok, efectivamente, los 2 puntos, Luis, es cierto, quiero que aparezca aquí la respuesta. Los 2 puntos a los que hace referencia el autor es el dar desde el corazón y enriquecer la vida. Él aquí menciona de ambos, considerando que sean 2 personas, pero obviamente es de todos los involucrados en la negociación. Ok, Luis, pues felicidades, tú te llevas las 2 sesiones virtuales de coaching. Muchas gracias. Y vamos a la pregunta 2. Ay, la pregunta 2, se las voy a leer porque ya vi que sale la respuesta. La pregunta 2 dice, por la evaluación de lateralidad cerebral y preferencias de pensamiento, menciona ¿cuáles son los componentes de la comunicación no violenta? Entonces, a ver, les agradezco que por favor anoten en el chat cuáles son los componentes o los elementos que integran el modelo de la comunicación no violenta y la persona que los anote va a obtener la evaluación de lateralidad cerebral y preferencias de pensamiento. Entonces, a ver, por favor, corran. A ver, aquí, a ver, aquí Isaac está anotando, no, a ver, creo que hay una confusión, Isaac, porque lo que me estás anotando no son los componentes de la comunicación. Isaac nos está anotando escuchar atentamente las necesidades, observar, identificar con claridad y esos no corresponden a los elementos. A ver, Ceci, tienes tu mano levantada. No sé si quieras escribirme algo o que te dé el micrófono. No, Isaac, en tu caso la respuesta es incorrecta. No sé si alguien más la pudiera dar. Ceci, te habilito el micrófono. Te veo que levantas la mano. A ver. A ver, Ceci, ya tienes habilitado tu micrófono. ¿Cuáles son los elementos del modelo de comunicación no violenta? Sí, Ceci, tienes habilitado tu micrófono. Puedes hablar. A ver.
Sí, Ceci, puedes hablar. A ver. Ceci, ¿tienes habilitado tu micrófono? Sí, Ceci. No, pues no, creo que Ceci no nos quiere hablar. A ver, aquí está Julia. Ok, Julia, ahí vas. Llevas dos. El primero sí es observar. El segundo que nos pones, nada más que no me lo estás poniendo en orden, el segundo que nos pones es ver las necesidades, ok. Luego, ver, ver lo que sentimos, ok. Hacer peticiones y esperar la respuesta. Ok, sí, Julia, efectivamente, Isaac lamentablemente no nos había dado la respuesta correcta. Ok, Julia, esta es la respuesta para que todos la podamos ver. Es observar. Ajá. Tú nos decías que ver las necesidades, primero hay que percibir lo que sentimos, luego identificar la necesidad, ok, ahí nada más hay un cambio de orden. Luego es pedir, tú nos dijiste hacer una petición. Y por último, esperar la respuesta. Ok, Julia, a ti te corresponde la evaluación de lateralidad cerebral. Te voy a mandar la liga a tu correo para que puedas hacer la prueba. Bueno, pues ya habiéndose asignado los dos obsequios del día de hoy, les agradezco su presencia en este webinar. Quiero decirles que en mayo no vamos a tener webinar el último martes del mes porque vamos a estar en la Semana Internacional de Coaching. Vamos a tener un evento presencial en Coparmex Distrito Federal y dos webinars que vamos a tener el día 18 y el día 19. Entonces ya recibirán la invitación. Algunos de hecho ya se inscribieron porque cuando recibieron el correo ya ingresaron a la liga y algunos ya se inscribieron a los webinars. Vamos a tener únicamente esos eventos en la Semana Internacional del Coaching, que son del 16 al 22. E independientemente recibirán información de los eventos que vamos a tener aquí en la Ciudad de México y de los eventos internacionales para que quienes estén interesados en profundizar más sobre el coaching lo puedan hacer. Y nos veríamos en esa semana y en nuestro webinar de fin de mes nos vamos a ver hasta el mes de junio. Les agradezco muchísimo su presencia a todos, les mando un abrazo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos estaremos viendo, como les decía, en la Semana Internacional de Coaching. Muchísimas gracias. Código Talento Competitivo les agradece su presencia y les recuerda nuestros servicios. Muchas gracias a todos, los esperamos en nuestras redes sociales. Hasta luego.